Una hermana a través del correo electrónico me hace una pregunta un poco compleja respecto a una asociación o asociaciones a la que ha pertenecido a lo largo de su vida. Me dice que ha pertenecido a más de una en distintas ocasiones, en distintas fases de su vida. Y una cosa que le preocupa es cómo se ejerce la autoridad en este tipo de asociaciones. Entonces, acá hay que distinguir muy claramente si estamos hablando de una asociación que es simplemente una congregación de laicos autoconvocada, lo que en la iglesia se conoce como una asociación piadosa de fieles o una pía asociación de fieles, ¿no? Se puede formar en una parroquia trayendo gente de otros grupos, que incluso puede llegar a ser un grupo o una comunidad de alcance internacional, etcétera. Pero es distinto cuando hablamos de aquellos institutos de vida consagrada, órdenes, congregaciones, sociedades de vida apostólica, que ya tienen no solamente una disciplina establecida, sino que también tienen una participación de sus miembros vinculada al voto de obediencia, o al compromiso de obediencia. Entonces, ¿esto qué cosa quiere decir? Que al final existen disciplinas que pueden considerarse exageradas por mucha gente, ¿no? Yo pienso en la vida de los cartujos, por ejemplo, ¿no? Los cartujos tienen una disciplina increíble en las horas a las cuales se despiertan para rezar, de madrugada, rezan muchas horas, trabajan, no comen absolutamente nada de carne, no toman vino, el pescado se come en algunas ocasiones muy especiales, como la Pascua de Resurrección y cuando ha muerto un hermano, porque se considera que una vez muerto el hermano ha llegado a puerto, es decir, ha llegado al cielo después de su disciplina, ¿no? Entonces, esta disciplina para muchos puede parecer, recordemos que es del año 1100 cuando se fundan los cartujos, estamos hablando de una institución que tiene 1000 años, ¿no? Podríamos hablar de los benedictinos, que son todavía más viejos, y de distintas comunidades o comunidades modernas, más modernas, aprobadas por la Iglesia, que tienen una disciplina bastante estricta. Cualquier persona tiene todo el derecho del mundo de decir esa disciplina me parece demasiado estricta para mí, yo no puedo serlo. Un sacerdote jesuita, amigo mío, un santo hombre moralista, cuenta que antes de entrar a la Compañía de Jesús entró a los camaldulenses y cada 3 horas te despiertan para orar y a la hora que te despiertan te sacuden y te dicen despierta hermano que la muerte llega, y es el momento en que hay que ponerse de pie e irse a rezar. Él dice que al tercer día de esto, cuando le dijeron despierta hermano que la muerte llega, él respondió mira, cuando llegue díganle que estoy en la cama. Y obviamente a la mañana siguiente el superior le dijo que probablemente no tenía vocación para ser camaldulense, ¿no? Y terminó ingresando a la Compañía de Jesús. Entonces, existen distintas disciplinas en las distintas comunidades. Entonces, cada uno libremente escoge serlo. Yo no puedo criticar a un hermano que decide ser y seguir una disciplina de vida en los cartujos, en los camaldulenses, en los maristas, en el Opus Dei, que es una prelatura personal, o incluso en comunidades más nuevas como el Camino Neocatecumenal. Entonces, cada persona se debe informar bien, saber cuál es la disciplina interna y uno acepta o no acepta la disciplina interna. Esta hermana me dice, por ejemplo, en mi comunidad yo no estoy de acuerdo que se normen algunas cosas como que las mujeres tengan todas que usar falda. Mira, una persona que no está de acuerdo con ese principio no se debería unir a la comunidad, debería unirse a otra comunidad que no tiene esa disciplina, porque probablemente junto con la disciplina de usar falda hay otras disciplinas también, otros principios de disciplina escogida que son legítimas dentro de la Iglesia. La Iglesia no las prohíbe. La Iglesia prohíbe lo que daña directamente la moral, o sea, nadie debe hacer algo en contra
de los principios de la Iglesia, no hay ninguna autoridad que pueda pedirnos que nosotros hagamos algo en contra de la moral, ¿no? Y que sea contrario a la salud. Entonces, si ninguna de estas normas afectan estos principios, no hay nada en contra de los principios morales, ni nada en contra que afecte la salud física, integral de la persona, espiritual, etc. Entonces, una comunidad puede asumir una disciplina tan radical como la de los cartujos, ¿no? O mucho más suave respecto de las normas que llevan a la vida comunitaria, o puede manifestarse, por ejemplo, en lo que significa un instituto secular que comparte una espiritualidad, pero no necesariamente comparten una disciplina. Entonces, por eso la Iglesia permite esta multitud de carismas. Por eso la Iglesia nunca ha dicho, ¿sabes qué? Ya existen demasiadas congregaciones, acá se acaba la cosa, ya no se fundan más. No, sigue aceptando carismas nuevos o congregaciones religiosas, muchas de ellas que no conocemos porque son locales, han surgido en distintas partes, en el sudeste asiático, en Corea, en África, en México, siguen surgiendo en Argentina, nuevas comunidades. Entonces, estas comunidades tienen su específica disciplina. Ahora, hablemos de aquellos grupos autoorganizados, que me da la impresión que esta hermana me pregunta más acerca de ellos, de estos grupos autoorganizados. En estos grupos autoorganizados muchas veces ha surgido un problema de abuso de autoridad, y ese es otro tema. Incluso dentro de una disciplina aceptada en común por todos, puede existir una persona responsable de la comunidad, elegida como autoridad, que al mismo tiempo de ser una persona carismática y relativamente hábil para dirigir al grupo, tenga actitudes demasiado rígidas y arbitrarias, y en consecuencia imponga cosas que no debería imponer. En Estados Unidos, en la década de los 70, surgió un problema con algunas comunidades carismáticas que eran miembros de la Renovación Carismática Católica, pero algunas de estas comunidades intentaron llegar a una forma de vida organizada donde absolutamente todo estuviera bajo el control de la comunidad. El trabajo que escogías, con quién te casabas, la relación esposo-esposa. Y entonces surgió un problema que los obispos norteamericanos tuvieron que aclarar cuando señalaron que para un laico, es decir, acá no estamos hablando de un religioso, no estamos hablando de un consagrado, no estamos hablando de un sacerdote o de una religiosa miembro de una congregación, orden, instituto o sociedad de vida apostólica. Estamos hablando de un laico que está en una comunidad. Los obispos aclararon que la única autoridad que está por encima de un laico es su obispo, es la última autoridad. Y muchas de las normas habituales que el obispo da para la vida de una diócesis, para una comunidad católica en una determinada región, las hace a través del sacerdote. Pero esos líderes de comunidad que interfieren, por ejemplo, en la relación entre un esposo y una esposa, cuando el esposo es la cabeza de la familia y no hay ningún sujeto que se pueda injertar en esa relación, están mal, y los obispos norteamericanos aclararon esa situación específicamente, que no correspondía, que no era correspondiente. Ahora, eso no significa que muchos esposos y esposas, yo he visto numerosas asociaciones, incluyendo la de el mismo movimiento vinculado a la espiritualidad a la que yo pertenezco, en el movimiento de vida cristiana, numerosas parejas de esposos y esposas que florecen al interior de la espiritualidad, y florecen, ¿por qué? Porque nadie les impone una disciplina que va en contra de las normas que ellos deben vivir como católicos, especialmente al interior de un matrimonio y de una familia. Los papás son los que tienen la autoridad sobre los hijos. Los esposos son los que se entienden al interior del matrimonio. El esposo es la cabeza de la familia.
Esas son normas fundamentales de orden natural, bendecidas por la Iglesia a través del sacramento del matrimonio. En consecuencia, sí es importante comprender que existen comunidades que pueden tener determinadas disciplinas. Supongamos que si surge una comunidad, como comenta esta hermana, que dice, mira, las mujeres solo deben usar falda. Bueno, eso se le ocurrió a alguien, cree que esa es la mejor forma de vivir la modestia. Los que están de acuerdo libremente pueden asociarse, ¿no? Pero una vez que se asocian, asumiendo y aceptando esas normas, nadie puede criticar a ese católico o a esa católica por asociarse a una institución que tiene una determinada disciplina, porque cree que esa disciplina ayuda a que seamos mejores cristianos. Precisamente en eso radica la gran variedad de espiritualidades que existen en la Iglesia, ¿no? Un tema muy distinto es el de la autoridad abusiva, y la autoridad abusiva se puede dar en cualquier lado, desde una comunidad laical sencilla hasta una congregación religiosa. Y estas personas tienen que ser puestas en evidencia, tienen que ser corregidas. Si las personas no se corrigen, tienen que ser reveladas a sus autoridades inmediatas, en este caso al párroco o al obispo, y se tiene que discutir dentro de la comunidad, porque puede haber una persona que es extremadamente susceptible y resulta que el líder es percibido como una persona abusiva cuando probablemente podría ser que no lo sea, que sea un tema de susceptibilidad. Por eso que tiene que haber un diálogo interno al interior de la comunidad, donde alguien diga, oye, a mí me parece que esta persona es demasiado abusiva, ¿qué opinas tú? ¿Qué opinas tú? ¿No? Pero el tema de la autoridad en la Iglesia, especialmente a partir de muchos de los abusos que se han visto recientemente en muchas congregaciones y en muchas comunidades, incluyendo la mía, ¿no?, evidencian que el tema del buen ejercicio de la autoridad es un tema que tiene que estar siempre abordado con transparencia, siempre conversado, siempre visto con apertura por la comunidad, para que se pueda hacer un justo discernimiento de cuándo hay un exceso en el ejercicio de la autoridad y cuándo hay simplemente una susceptibilidad de algunos individuos que no equivalen a propiamente un abuso. Que tengas un buen día.